Seguimos en Ágora, 0426-565-1980, nuestro número de contacto, 0426-565-1980, nuestro Twitter, @gandrade80. Converso con Javier de la Era, de la Facultad de Medicina. El tema que nos ocupa hoy es la antropología médica. Javier, muchos antropólogos médicos sostienen que la forma en que la medicina científica califica o se aproxima a aquellas medicinas que no son científicas, sino sistemas alternativos de curación y de entender la enfermedad, etcétera, es hegemónica. Y tú en el segmento anterior decías, bueno, pero nosotros los médicos no somos dictadores. Bueno, algunos antropólogos médicos pondrían eso en duda por lo siguiente. Dicen, bueno, porque esto tiene mucha asociación con el imperialismo. Si nosotros analizamos históricamente las grandes potencias imperiales de Europa, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, pues en su expansión por el mundo entero arrasaron con muchísimos sistemas culturales que encontraban a su paso y arrasaron de forma impositiva. Y entre esa expansión, pues ellos quisieron expandir su entendimiento de la medicina, que eventualmente vino a considerarse ya propiamente la medicina científica. O sea, los españoles en el siglo XVI no trajeron medicina científica, pero por lo menos sí trajeron el germen del pensamiento que eventualmente condujo a la medicina científica. Y eso es una forma de imperialismo cultural, dicen muchos antropólogos médicos, porque la medicina científica está desplazando los sistemas alternativos de curación de la misma forma en que los imperios pues desplazaban a las formas autóctonas culturales. Y entonces en ese sentido, pues la medicina científica responde a intereses colonialistas y ha estado respaldada pues por un gran poderío imperial que ha desplazado a las formas locales de conocimiento, etcétera. ¿Cómo te defiendes frente a eso? Bueno, mira, yo empezaría por hacer una distinción muy importante. Oye, hay que distinguir entre medios violentos o inmorales para difundir un conjunto de creencias y ese conjunto de creencias. Oye, yo puedo utilizar un medio violento para enseñarle a las personas que 2 más 2 es 4, pero eso no implica que sea falso decir que 2 y 2 es 4. Ciertamente yo podría estar de acuerdo en que viniendo desde una posición ética, desde una posición moral, para mí sería absolutamente inaceptable coercer a una persona a aceptar lo que yo creo, coercer violentamente en cuanto a que tenga que aceptar mis creencias médicas, mis creencias científicas. Yo creo que el uso de la coerción violenta es propia del Estado bien organizado para garantizar el bien público. Pero el problema que muchos antropólogos médicos dicen es que la violencia no es solamente llegar con una espada y matar a quien no acepte esta versión de la medicina, no. La violencia también es cuando pretenden exclusivamente ser depositarios de un sistema curativo eficiente, cuando se proclama frente a un grupo de estudiantes o frente a los gobernados, etcétera, que lo que hace el chamán no tiene el mismo valor que lo que yo hago. Eso también es violencia, dicen muchos antropólogos médicos. Bueno, pero eso a mí particularmente me parece una definición bastante mañosa de la palabra violencia. Yo no estaría de acuerdo con esa definición y no estaría de acuerdo con esa apreciación. Lo que hacemos en las facultades de medicina es enseñar lo que tiene cierto nivel de evidencia científica. Queda a libre criterio de cada persona, como agente libre dentro de una sociedad que presumimos abierta, elegir el tipo de sistema médico que le convenza más de acuerdo a sus luces personales. Aquí, sí, pero ya la manera, por ejemplo, en que ustedes, esto lo dicen los antropólogos médicos, plantean las alternativas en las facultades de medicina, ya en cierto sentido es violento. Porque claro, ustedes lo presentan, la medicina científica, en muy buenos términos, de forma casi propagandística, mientras que la medicina alternativa, la acupuntura, la medicina ayurvédica, las hierbas que usan los grupos indígenas, etcétera, pues ustedes casi se burlan de eso. Y entonces, claro, en esa burla hay cierta violencia. Vuelvo, insisto, no es matar a alguien con una espada, pero ya someterlo al escarnio público de esa forma y desaconsejar ir a esos sistemas alternativos, pues es una forma de exclusión, y la exclusión, ellos alegan, es una forma de violencia. Bueno, fíjate, aquí nuevamente hay que hacer varias distinciones. Yo creo que el escarnio público es algo que sufren personas, no ideas. Yo creo que es condenable moralmente, oye, exponer al escarnio público a una persona que no sí, haya... Pero por transitividad, las personas que defienden estas ideas también quedan ridiculizadas. O sea, mira, tú te puedes burlar del chamanismo, de acuerdo,
Pero al hacerlo y decir, no, yo no me quiero meter con los chamanes, solo con el chamanismo, sí, pero eventualmente el chamán también queda avergonzado cuando se le dice que los cantos que él hace, que eso no sirve para nada. Gabriel, yo tampoco estaría de acuerdo en que, por lo menos en mi caso, y aquí voy a hablar en forma personal, yo no describiría la manera en que yo enseño, en que yo doy clases o que hago mi práctica médica, como practicar el ejercicio de la burla a otras creencias. Eso sí estaría de acuerdo contigo, sería un ejercicio de agresividad, aunque sea verbal. Ahí sí estaría en pleno acuerdo contigo. Ahora, yo parto de una posición diferente. La posición diferente de la que yo parto es que yo creo que un profesional de salud que tenga una mínima formación en ética médica, pues está en el deber de exponer lo que la evidencia le enseña sobre las enfermedades tanto físicas como psiquiátricas. Y por supuesto, ese deber implica hacer una crítica que no necesariamente tiene que ser burlesca, no necesariamente tiene que ser irónica, no necesariamente tiene que ser con ese carácter que tú justamente señalas como agresivo, pues, sino sencillamente señalar, mira, esto es lo que nos enseña la evidencia, utilizando esta metodología, y con esta metodología y con esta evidencia, pues sabemos que este otro procedimiento no alcanza el mismo nivel de resultado que este otro. Yo creo que eso está éticamente justificado. Es más, yo diría, es éticamente mandatorio enseñarlo. Pero yo quisiera regresar un momento al asunto de la hegemonía, porque muchos antropólogos médicos sostienen que el paradigma que ustedes los científicos defienden para entender enfermedades y tratar de combatirlas obedece a intereses de las industrias farmacéuticas, y que en la medida en que ustedes quieren resolver un gran número de enfermedades aplicando fármacos que son producidos por grandes compañías, pues eso hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, mientras que más bien las medicinas alternativas, hierbas, acupuntura, medicina ayurvédica, los remedios basados en la llamada etnomedicina de los grupos tribales americanos, etcétera, pues esos precisamente proceden, los remedios que ellos prescriben proceden de manufacturas locales, y entonces eso pues más o menos equilibra un poco el desbalance económico que hay en el sistema mundial, que sospecho que tú tendrás que estar de acuerdo en que es bastante desigual. Mira, Gabriel, varios puntos aquí. Número uno, yo ciertamente reconozco el valor que tiene la etnomedicina, entendido como el estudio de las tradiciones médicas que tienen ciertas culturas, bien sean culturas indígenas o bien sean culturas de otras sociedades que tienen tradiciones diferentes a nuestras tradiciones occidentales. Ahora, yo creo que de ese estudio puede derivar nuevo conocimiento para la medicina. Yo creo que se pueden descubrir nuevas sustancias, nuevas técnicas terapéuticas. Ahora, con lo otro que tú mencionas, si la medicina científica occidental está de alguna manera dominada por un complejo industrial farmacéutico que desplace a los métodos naturales o tribales que serían más efectivos, baratos, económicos, igualitarios para todos. No necesariamente más efectivos, pero por lo menos sí económicamente más efectivos en la repartición de la riqueza. Puede ser que medicinalmente no, de acuerdo, fíjate, pero económicamente sí cumple una función, es lo que alegan muchos de estos. Bueno, yo te diría varias cosas, Gabriel. Número uno, fíjate, por mucho que una empresa farmacéutica tenga muchísimo dinero para invertir, eventualmente, investigadores independientes alrededor de todo el mundo pueden hacer estudios que prueben que tal o X fármaco sirve o no sirve, tiene efectos secundarios que lo hacen inadmisible o no lo hacen admisible. O sea, esto es una cosa, la medicina científica, ciertamente hay intereses financieros que tienen interés en promocionar ciertos tipos de estudios, pero por el mero hecho de que es medicina científica, a la larga, los grandes estudios y las grandes revisiones que se hacen de todos los trabajos publicados dan un mayor margen de seguridad, en el sentido de que se va desplazando lo que no funciona o lo que es lesivo para las personas y va quedándose lo que es progresivamente más efectivo. Pero aquí hay otro punto en el trasfondo. En el trasfondo de la crítica que tú has mencionado, hay una especie de prejuicio bastante claro en contra de la gran corporación, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas comerciales cuando se dedican a la investigación de la salud. Pareciera que hay una presunción de sospecha cuando se trata de grandes empresas con fines de lucro que buscan imponerse en los mercados. Yo te respondería desde mi punto de vista muy particular sobre esto. Yo soy un firme creyente que los mercados libres funcionan cuando se los dejan funcionar. Y yo creo que una empresa farmacéutica que por hacer dinero empezara a vender medicamentos que no funcionaran rápidamente llegaría a la quiebra.
rápidamente, cuando la gente empezara a morir o empezaran a surgir efectos secundarios, no podría sostenerse. No, pero es que aquí los antropólogos médicos no discuten que esos fármacos sí sean efectivos y sirvan. Lo que discuten es que favorecen a los ricos. Entonces, claro, para tratar de equiparar un poco, balancear las desigualdades económicas que hay en el mundo, pues quizás ustedes los médicos científicos tendrían que abrirse un poco más a sistemas de curación alternativos para que aquellos que producen las sustancias que prescriben los médicos alternativos pues puedan crecer económicamente y haya mayor balance. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. Me acompaña Javier de la Era de la Facultad de Medicina. Nuestros números de contacto 0426-565-1980. Nuestro Twitter @GAndrade80. Vamos a escuchar de Vicentico un tema que se llama Creo que me enamoré y ya regresamos.